La casa se sentía más vacía que nunca, y eso que el eco de las risas familiares solía resonar en cada rincón de esa vieja mansión. Pero hacía años que Daniel no escuchaba esas risas. Desde que su madre falleció, su padre se volvió un extraño y, poco a poco, cada uno de sus hermanos tomó rumbos diferentes, dejando que el polvo se acumulara en el recuerdo de tiempos felices. Aquella tarde de noviembre, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Daniel regresó a la casa familiar para ayudar a su padre, quien había insistido en quedarse allí, aislado y empeñado en preservar cada rincón como si el tiempo no hubiera pasado. «Papá, ¿quieres que te ayude con algo?», preguntó al ver a su padre, Samuel, agachado frente a una enorme caja de madera que había sido de su abuelo. Daniel nunca había visto esa caja abierta antes, y la curiosidad lo invadió al instante. Samuel levantó la mirada, sin perder ese aire de autoridad y misterio que siempre lo había caracterizado. Era un hombre de pocas palabras, pero su mirada transmitía mucho más de lo que él mismo estaba dispuesto a decir. «Quiero que lleves esto contigo, hijo», dijo, con voz temblorosa. Daniel se sorprendió al ver cómo su padre le entregaba un pequeño estuche de cuero. Al abrirlo, encontró una llave de aspecto antiguo y una carta que parecía haber sido escrita hacía muchos años. «Para quien encuentre esta carta», decía, «aquí comienza el viaje más importante de sus vidas. Descubrirán que lo que buscan siempre ha estado en lo que han dejado atrás». Daniel frunció el ceño, pero la curiosidad lo obligó a preguntar. «¿Qué significa esto, papá? ¿Por qué me das esto ahora?». Samuel desvió la mirada y, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes de la habitación, susurró. «Es hora de que entiendas algo que yo no supe ver a tiempo, hijo. Tienes que encontrar a tus hermanos y reunirlos. Este es el último hilo que nos conecta». Intrigado y algo confundido, Daniel aceptó la misión. Había perdido contacto con sus hermanos hacía años, pero algo en su interior le decía que debía seguir el rastro que le estaba entregando su padre. Decidido, partió a buscar a su primer hermano, Iván, el mayor de todos y el que se había ido más lejos, a una isla remota donde se dedicaba a la pesca y la navegación. Encontrar a Iván no fue tarea fácil. La isla estaba azotada por una tormenta, y Daniel pasó 3 días esperando en el puerto hasta que alguien le informara sobre el paradero de su hermano. Finalmente, cuando la lluvia cesó, Iván apareció, irreconocible, con barba espesa y aspecto cansado, pero con la misma mirada fuerte y decidida de siempre. «¿Qué haces aquí, Daniel?», preguntó, sorprendido y casi molesto de verlo. Daniel le mostró la llave y la carta, esperando que Iván entendiera la urgencia. «Papá dice que debemos volver», dijo, sintiendo como sus palabras llevaban consigo un peso que él mismo aún no comprendía. «Dice que es el último hilo que nos une». Iván rió, incrédulo, pero en sus ojos había un destello de algo que lo inquietaba. Sabía que su padre no hacía las cosas sin motivo y, aunque había sido él quien decidió alejarse, algo en su interior le decía que debía regresar. Con Iván a su lado, Daniel partió hacia la siguiente parada, la ciudad, donde su hermana María vivía desde hacía años. María, la hermana rebelde, había roto contacto con todos después de una discusión familiar y había construido una vida a su manera, sin mirar atrás. Encontrar a María no fue más fácil que encontrar a Iván. La ciudad estaba llena de luces y ruido, y Daniel se sentía perdido entre el bullicio. Después de preguntar en varias direcciones, logró encontrar el café donde María trabajaba. Estaba mojada por la lluvia, pero su semblante firme no había cambiado. María lo miró sin reconocerlo al principio, hasta que notó los ojos de su hermano menor y se acercó, sin saber qué decir. «¿A qué has venido, Daniel?», preguntó, tratando de sonar fría, pero su voz temblaba. «Papá quiere que volvamos. Nos dio esto», le mostró la carta y la llave. «Dice que es importante, María». Ella lo miró, escéptica,
y luego suspiró. Por mucho que intentara ignorarlo, la voz de su padre siempre tenía un peso en su corazón, una llamada que nunca había podido olvidar. Así que, después de años de silencio, María también decidió regresar. Con Iván y María a su lado, Daniel emprendió el último tramo del viaje. Debían encontrar a Andrés, el hermano menor, quien desde pequeño había sido el más sensible y soñador. Había partido lejos, a un pueblo montañoso, donde se dedicaba a la pintura y la artesanía, alejado de las tensiones familiares. La llegada al pueblo fue un alivio. Allí, rodeados de montañas y silencio, encontraron a Andrés, quien los recibió con una sonrisa cálida. Aunque él siempre había mantenido cierto contacto con Daniel, ver a Iván y María después de tanto tiempo lo llenó de una emoción que no sabía cómo expresar. Los 4 hermanos, reunidos por primera vez en años, compartieron una noche de historias, risas y recuerdos. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, sabían que había algo más que debían hacer. Con el paso firme, los 4 hermanos regresaron a la casa de su infancia. Su padre los esperaba en la entrada, con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. Sin decir palabra, les pidió que lo siguieran a la sala principal, donde estaba la antigua caja de madera. Samuel les pidió que abrieran la caja. Daniel, con la llave en mano, la introdujo en la cerradura. Al girarla, la tapa se abrió con un crujido, revelando una colección de viejas fotografías, cartas y objetos de la infancia de cada uno de ellos. Este es el verdadero tesoro, dijo Samuel, con lágrimas en los ojos. Este es el último hilo que nos une como familia. Son recuerdos de lo que alguna vez fuimos, de las promesas que nos hicimos y que, por un tiempo, olvidamos. Los hermanos miraron las fotos y cartas, recordando momentos que creían perdidos, y sintieron como el peso de los años se desvanecía. Comprendieron que, a pesar de las distancias, de los rencores y de las diferencias, el lazo que los unía como familia era más fuerte de lo que pensaban. Aquella noche, alrededor de la mesa familiar, los 4 hermanos y su padre compartieron una cena que se sintió como un renacimiento. No hubo reproches ni explicaciones, solo un entendimiento silencioso de que, al final del camino, la familia es el refugio al que siempre se puede regresar. Con el tiempo, cada hermano volvió a su vida, pero con la promesa de no perderse de nuevo. Entendieron que la familia no era perfecta, pero era el único lazo que realmente importaba. Desde entonces, hicieron un esfuerzo consciente por mantenerse en contacto, por estar ahí en los momentos difíciles y por no dejar que el tiempo o la distancia volviera a separarlos. Daniel, el más joven, sintió que esa experiencia le había dado algo invaluable, el conocimiento de que los hilos invisibles que nos unen a nuestras familias son más poderosos que cualquier distancia. La última mirada de su padre y la sonrisa de sus hermanos confirmaron que, en la vida, no hay tesoro más valioso que la familia.